Doctor Lanusse, ¿cómo le va? Bien, Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Varias cosas. Usted habló con Nisman días antes de su muerte. Sí, estuve en contacto con él el día que él hizo la denuncia contra la señora Presidente, el miércoles 14 de enero. Ajá. Porque, bueno, yo estaba de vacaciones y tomé conocimiento de la gravísima denuncia que se había hecho. Y como hice en algunas oportunidades, aún luego de haber dejado de ser abogado querellante en la causa de AMIA, como fue cuando se conoció el esperpento del memorándum de entendimiento con Irán, tenía con él estos esporádicos contactos y lo hice porque entendí que la gravedad de los hechos justificaban saber cómo estaba y fue mi interés contactarlo. Y ahí lo contacté y tuvimos un breve intercambio. Ya había una repercusión pública importante. ¿Tuvo la presunción de que estaba frente a un futuro supuesto suicida? No, Alberto no tenía una característica, no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿no es cierto? Pero no es la personalidad de alguien que fuera a quitarse la vida. Y en esto hay que ser muy enfático por su memoria, por sus hijas, por su familia. Era un profesional de lo que hacía, una persona absolutamente cuidadosa de su trabajo, un obsesivo de su trabajo, una persona que no le temblaba el pulso, una persona que no le gustaba equivocarse. Diría, y esto dicho con respeto, era una persona que le gustaba que se reconociera el acierto, la certeza, la prolijidad de su trabajo. Y al igual que dijeron mis ex colegas hace un ratito en la mesa anterior, quien lee esa denuncia no solo tiene que llegar al convencimiento de que detrás de ello está la letra de Alberto Nisman, sino de la gravedad y de la contundencia de la denuncia. Alberto obviamente además estaba frente a otra situación que en su estructura, en su idiosincrasia, lejos lo debía aproximar a una decisión de abandono, que es la concurrencia al Congreso, concurrencia a la cual él quería ir, en la cual él estaba trabajando. Así que yo estoy convencido que Alberto Nisman no se quitó la vida. Yo estoy convencido que a Alberto Nisman lo callaron y estoy convencido que la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidente, contra el Canciller y algún que otro 4 de copas del gobierno que fue denunciado, tiene una incidencia directa en lo que ha ocurrido. Y no nos debe llamar la atención justamente la actitud previa que existió por parte de la Presidenta y del gobierno. Previa, quiero decir, tomando como punto de referencia la muerte de Nisman, la actitud de agresión, de desprestigio, de puesta en duda, y luego de la muerte, la escondida, el silencio, el querer instalar en sintonía con la prensa iraní inmediatamente en el imaginario colectivo la idea de un suicidio, hasta que la Presidenta evidentemente advirtió que le estaba saliendo mal y ya había faltado a su cita con la historia, evidentemente, la Presidenta, y no se daba cuenta, y creo que sigue tan aturdida, choqueada y paralizada con lo que ha ocurrido que cada vez se sigue equivocando más, y recurrió a algo que a veces nos tiene acostumbrados, pero que en este magnicidio institucional que usted muy bien define se agiganta, a su actitud infantil de escribirnos a todos los argentinos y al mundo a través de una red social. Discúlpeme, no. Pero carta que sí tiene, la primera me refiero, un punto de conexión con algo que ocurrió cuando Alberto llegó a Buenos Aires. ¿Cómo sabía la señora Presidente que la hija de Nisman habría estado 2 o 3 horas sola en Barajas? ¿Maneja información especial la Presidente? ¿Lo estaban caminando Alberto Nisman? Cuando llega Alberto Nisman a Ezeiza, Alberto Nisman no se lo ve en una cámara estática verlo pasar. A Alberto Nisman se lo siguió. Y hizo muy bien el fiscal Marijuán en hacer la denuncia, porque ahí hay espionaje ilegal. Espionaje ilegal del cual la Presidente políticamente es responsable porque ha hecho un zafarrancho con la inteligencia en la Argentina. Es responsable de lo que ocurre con la inteligencia en la Argentina, que no ha sido ni más ni menos que perseguir al que piensa distinto. La señora Presidente no tiene autoridad moral para proponernos hoy
a los argentinos y al Congreso un proyecto de reforma de la Secretaría de Inteligencia, porque utilizó y engordó lo peor de la Secretaría de Inteligencia cuando le quedó cómodo, como por ejemplo hacer la canallada que se hizo contra el señor Enrique Olivera. Entonces, la señora Presidente ahora cree que porque se sienta en una silla de ruedas y nos habla en cadena nacional dando lástima, le vamos a creer. Y la verdad que no por nada, desgraciadamente, estoy convencido que el 18 de febrero van a haber 2 ausentes que deberían estar marchando en primera fila, como ocurrió con la masacre de Charlie Hebdo en Francia, que es la Presidenta de la República y la jefa de todos los fiscales, que están escondidas, porque lo dejaron solo a Nisman, porque no lo cuidaron a Nisman, porque la Procuración General de la Nación, y perdón que me ponga así, pero la Procuración General de la Nación, cuando Nisman hizo la denuncia, no la publicó en su portal. Cualquier cosa que es funcional a los intereses del gobierno, la Procuradora General de la Nación lo hace inmediatamente publicar en el portal de fiscales.gov.ar. ¿Y sabe por qué esto no se publicó y se conoció recién a partir de que el juez Lijo lo hizo publicar por el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque la Procuradora es una Procuradora militante. Es mentira lo que nos dice la Presidente, que le va a dar las escuchas telefónicas a la Procuración General porque es un órgano autárquico e independiente. Es verdad lo que nos dice la ley, pero la Procuradora General de la Nación echó a un señor procurador, por más que renunció, que es el doctor Esteban Rigui, a quien lo hizo renunciar el vicepresidente de la República, que está procesado por cometer delitos. Y cuando renunció el doctor Rigui, y los invito a que lean en página 12, para que nadie tenga que romper un diario, la carta de renuncia del doctor Rigui, dijo que si algo había llegado al convencimiento es que el alto cargo de Procurador General de la Nación no se puede ejercer desde un rol militante. Miren si se veía venir lo que ocurre ahora. Entonces, la señora Presidente nos quiere distraer. Por eso el proyecto de inteligencia, al margen de que no tiene autoridad moral, es una cortina de humo. Es una cortina de humo como el candidaticidio que está haciendo este abogado que propone para la Corte, al margen de que comete el mismo estropicio que hizo Reposo falseando su currículum. La señora Presidente nos quiere hacer perder el foco de donde tenemos que prestar atención, que son 2 cosas fundamentales. La denuncia que hizo el fiscal general Alberto Nisman contra ella, contra el canciller y los demás alfiles de la Presidente, que es un hecho gravísimo, que tiene todos los ribetes de tipicidad penal, que debe ser investigado, donde además hay datos históricos objetivos de los cuales no han podido rebatir, que son las escuchas telefónicas. Eso la convierte a la Presidente le provoca a la Presidente, evidentemente, una situación de incomodidad frente a la historia, porque ha desnudado y ha exhibido a Alberto Nisman con enorme valentía lo que había detrás del acuerdo con Irán, que no es ni más ni menos que garantizar la impunidad de quienes están acusados de haber financiado, decidido y ordenado ejecutar el atentado a la AMIA. No por nada, Alberto Nisman, porque el gobierno intenta desacreditar ahora la denuncia diciendo que nunca se compró ni 1 milímetro de petróleo, sí, o petróleo dirían ahora, y se olvidan de una parte importante de la denuncia, que es que habla de pactos secretos. Pactos secretos que seguramente Alberto Nisman iba a ir a explicar a qué se refería, porque un fiscal sabe cuando escribe una denuncia. No se pone toda una denuncia. Y seguramente lo iba a ir a explicar al Congreso de la Nación. Por eso Alberto Nisman lo callaron. Por eso el canciller se niega a informar a la diputada Laura Alonso los alcances secretos de la negociación que mantuvo en secreto con su par canciller iraní, que permitió arribar en una fecha sensible para la humanidad como el 27 de enero al acuerdo con Irán. Y hoy la diputada Laura Alonso tuvo que interponer un amparo porque el canciller dijo que esa información era secreto de Estado. Entonces, no debemos olvidarnos de la denuncia y no nos debemos olvidar como sociedad de la muerte de Alberto Nisman, porque es una muerte que salpicó con sangre a la democracia y es una muerte que salpica con sangre a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
porque es la responsable de la violencia política que ella instala e instaló cada vez que hace uso de la cadena nacional, cada vez que desacredita desde un abuelo que le quiere comprar $10 a su nieto, a cualquier opositor o a cualquier persona que con legítimo derecho critica. Doctor Lanusse, muchas gracias. Lo veo choqueado e indignado. Está en juego la República, Nelson. Por eso yo creo que el 18 de febrero tenemos que marchar todos. Todos aquellos que queremos vivir en una república con límite, con control, con nuestras libertades garantizadas. Y fundamentalmente porque tenemos que honrar la memoria de Alberto, tenemos que honrar y acompañar a su familia, tenemos que acompañar a los fiscales, que son quienes actúan en defensa de la sociedad. El 18 de febrero es un compromiso que tenemos que tener todos, porque lo callaron a Alberto Nisman, pero no nos pueden callar a todos. Quiero decir lo siguiente, y por eso lo he escuchado, realmente con un nivel de indignación que me impacta. El valor de su palabra tiene el hecho de que usted fue un fiscal que investigó al menemismo con gran valentía, sufriendo amenazas, usted y su familia. Lo quiero recordar, porque esto le da un valor a lo dicho por el doctor Lanusse. Él enfrentó a aquel poder del menemismo y creyó en el kirchnerismo, cuando en la alborada era una cosa distinta, y con el doctor Vélez buscaron modificaciones que rápidamente el kirchnerismo, cuando tuvo el dominio del poder, demolió. Y el doctor Lanusse lo que hizo fue irse. Este es el contexto por el cual su palabra tiene este valor y este impacto. Muchas gracias. A usted, Nelson, muchas gracias. Ya venimos con el senador Luis Juez. Que la hija de Nisman habría estado 2 o 3 horas sola en Barajas. ¿Maneja información especial la Presidente? ¿Lo estaban caminando Alberto Nisman? Cuando llega Alberto Nisman a Ezeiza, Alberto Nisman no se lo ve en una cámara estática verlo pasar. A Alberto Nisman se lo siguió. Y hizo muy bien el fiscal Marijuán en hacer la denuncia, porque ahí hay espionaje ilegal. Espionaje ilegal del cual la Presidente políticamente es responsable porque ha hecho un zafarrancho con la inteligencia en la Argentina. Es responsable de lo que ocurre con la inteligencia en la Argentina, que no ha sido ni más ni menos que perseguir al que piensa distinto. La señora Presidente no tiene autoridad moral para proponernos hoy a los argentinos y al Congreso un proyecto de reforma de la Secretaría de Inteligencia, porque utilizó y engordó lo peor de la Secretaría de Inteligencia cuando le quedó cómodo, como por ejemplo hacer la canallada que se hizo contra el señor Enrique Olivera. Entonces, la señora Presidente ahora cree que porque se sienta en una silla de ruedas y nos habla en cadena nacional dando lástima, le vamos a creer. Y la verdad que no por nada, desgraciadamente, estoy convencido que el 18 de febrero van a haber 2 ausentes que deberían estar marchando en primera fila, como ocurrió con la masacre de Charlie Hebdo en Francia, que es la Presidenta de la República y la jefa de todos los fiscales, que están escondidas, porque lo dejaron solo a Nisman, porque no lo cuidaron a Nisman, porque la Procuración General de la Nación, y perdón que me ponga así, pero la Procuración General de la Nación, cuando Nisman hizo la denuncia, no la publicó en su portal. Cualquier cosa que es funcional a los intereses del gobierno, la Procuradora General de la Nación lo hace inmediatamente publicar en el portal de fiscales.gov.ar. ¿Y sabe por qué esto no se publicó y se conoció recién a partir de que el juez Lijo lo hizo publicar por el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque la Procuradora es una Procuradora militante. Es mentira lo que nos dice la Presidente, que le va a dar las escuchas telefónicas a la Procuración General porque es un órgano autar. Doctor Lanusse, ¿cómo le va? Bien, Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. Varias cosas. Usted habló con Nisman días antes de su muerte. Sí, estuve en contacto con él el día que él hizo la denuncia contra la señora Presidente, el miércoles 14 de enero. Ajá. Porque, bueno, yo estaba de vacaciones y tomé conocimiento de la gravísima denuncia que se había hecho. Y como dicen algunas oportunidades, aún luego de haber dejado de ser abogado querellante en la causa de AMIA, como fue cuando se conoció el esperpento del memorándum de entendimiento con Irán,
Tenía con él estos esporádicos contactos y lo hice porque entendí que la gravedad de los hechos justificaban saber cómo estaba y fue mi interés contactarlo. Y ahí lo contacté y tuvimos un breve intercambio. Ya había una repercusión pública importante. ¿Tuvo la presunción de que estaba frente a un futuro supuesto suicida? No, Alberto no tenía una característica, no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿no es cierto? Pero no es la personalidad de alguien que fuera a quitarse la vida. Y en esto hay que ser muy enfático por su memoria, por sus hijas, por su familia. Era un profesional de lo que hacía, una persona absolutamente cuidadosa de su trabajo, un obsesivo de su trabajo, una persona que no le temblaba el pulso, una persona que no le gustaba equivocarse. Diría, y esto dicho con respeto, era una persona que le gustaba que se reconociera el acierto, la certeza, la prolijidad de su trabajo. Y al igual que dijeron mis ex colegas hace un ratito en la mesa anterior, quien lee esa denuncia no solo tiene que llegar al convencimiento de que detrás de ello está la letra de Alberto Nisman, sino de la gravedad y de la contundencia de la denuncia. Alberto obviamente además estaba frente a otra situación que en su estructura, en su idiosincrasia, independiente. Es verdad lo que nos dice la ley, pero la Procuradora General de la Nación echó a un señor procurador, por más que renunció, que es el doctor Esteban Rigui, a quien lo hizo renunciar el vicepresidente de la República, que está procesado por cometer delitos. Y cuando renunció el doctor Rigui, y los invito a que lean en página 12 para que nadie tenga que romper un diario, la carta de renuncia del doctor Rigui, dijo que si algo había llegado al convencimiento es que el alto cargo de Procurador General de la Nación no se puede ejercer desde un rol militante. Miren si se veía venir lo que ocurre ahora. Entonces, la señora Presidente nos quiere distraer. Por eso el proyecto de inteligencia, al margen de que no tiene autoridad moral, es una cortina de humo. Es una cortina de humo como el candidaticidio que está haciendo este abogado que propone para la Corte, al margen de que comete el mismo estropicio que hizo Reposo falseando su currículum. La señora Presidente nos quiere hacer perder el foco de donde tenemos que prestar atención, que son dos cosas fundamentales. La denuncia que hizo el fiscal general Alberto Nisman contra ella, contra el canciller y los demás alfiles de la Presidente, que es un hecho gravísimo, que tiene todos los ribetes de tipicidad penal, que debe ser investigado, donde además hay datos históricos objetivos de los cuales no han podido rebatir, que son las escuchas telefónicas. Eso la convierte a la Presidente le provoca a la Presidente, evidentemente, una situación de incomodidad frente a la historia, porque ha desnudado y ha exhibido a Alberto Nisman con enorme valentía lo que había detrás del acuerdo con Irán, que no es ni más ni menos que garantizar la impunidad de quienes están acusados de haber financiado. Lejos lo debía aproximar a una decisión de abandono, que es la concurrencia al Congreso, concurrencia a la cual él quería ir, en la cual él estaba trabajando. Así que yo estoy convencido que Alberto Nisman no se quitó la vida, yo estoy convencido que a Alberto Nisman lo callaron, y estoy convencido que la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, contra el canciller y algún que otro 4 de copas del gobierno que fue denunciado, tiene una incidencia directa en lo que ha ocurrido. Y no nos debe llamar la atención justamente la actitud previa que existió por parte de la Presidenta y del gobierno, previa quiero decir, tomando como punto de referencia la muerte de Nisman, la actitud de agresión, de desprestigio, de puesta en duda, y luego de la muerte, la escondida, el silencio, el querer instalar en sintonía con la prensa iraní inmediatamente en el imaginario colectivo la idea de un suicidio.
Hasta que la Presidenta evidentemente advirtió que le estaba saliendo mal y no, ya había faltado a su cita con la historia, evidentemente, la Presidenta, y no se daba cuenta, y creo que sigue tan aturdida, choqueada y paralizada con lo que ha ocurrido que cada vez se sigue equivocando más. Y recurrió a algo que a veces nos tiene acostumbrados, pero que en este magnicidio institucional que usted muy bien define se agiganta, a su actitud infantil de escribirnos a todos los argentinos y al mundo a través de una red social. Discúlpeme, no. Pero carta que sí tiene, la primera me refiero, un punto de conexión con algo que ocurrió cuando Alberto llegó a Buenos Aires. ¿Cómo sabía la señora Preciado, decidido y ordenado ejecutar el atentado a la AMIA? No por nada, Alberto Nisman, porque el gobierno intenta desacreditar ahora la denuncia diciendo que nunca se compró ni 1 milímetro de petróleo, o petróleo dirían ahora, y se olvidan de una parte importante de la denuncia, que es que habla de pactos secretos. Pactos secretos que seguramente Alberto Nisman iba a ir a explicar a qué se refería, porque un fiscal sabe cuando escribe una denuncia. No se pone toda una denuncia. Y seguramente lo iba a ir a explicar al Congreso de la Nación. Por eso Alberto Nisman lo callaron. Por eso el canciller se niega a informar a la diputada Laura Alonso los alcances secretos de la negociación que mantuvo en secreto con su par canciller iraní, que permitió arribar en una fecha sensible para la humanidad como el 27 de enero al acuerdo con Irán. Y hoy la diputada Laura Alonso tuvo que interponer un amparo porque el canciller dijo que esa información era secreto de Estado. Entonces, no debemos olvidarnos de la denuncia y no nos debemos olvidar como sociedad de la muerte de Alberto Nisman, porque es una muerte que salpicó con sangre a la democracia y es una muerte que salpica con sangre a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque es la responsable de la violencia política que ella instala e instaló cada vez que hace uso de la cadena nacional, cada vez que desacredita desde un abuelo que le quiere comprar $10 a su nieto, a cualquier opositor o a cualquier persona que con legítimo derecho critica. Doctor Lanusse, muchas gracias. Lo veo choqueado e indignado. Está en juego la República, Nelson. Por eso yo creo que el 18 de febrero tenemos que marchar todos. Todos aquellos que queremos vivir en una república con límite, con control, con nuestras libertades